estar clasificándose en estos valores que son 7.35 a 7.45 de pH y los riñones libres en sangre. Pero en este caso, ¿qué es? ¿Por qué estamos representando la parte de los hidrógenos? Bueno, los hidrógenos están en todo nuestro entorno, en todo nuestro cuerpo, está en la parte tierra, el agua, etc. Toda, ¿sí? Inclusive también se encuentra en el universo, por el cual el hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, ¿sí? El cual también el hidrógeno tiene el Sol, por si acaso, ¿sí? Y por tanto es incandescente constantemente, ¿bien? Es volátil, ¿sí? Por ejemplo, el agua, H2O, ¿verdad? Dos hidrógenos y un oxígeno, es una molécula de agua. Pero si hiciéramos la hidrólisis, ¿no? Separamos el hidrógeno del agua, entonces el hidrógeno se vuelve un gas volátil explosivo, del cual muchos elementos hasta ahora se utiliza para hacer inclusive la bomba de hidrógeno, ¿no? La bomba atómica de hidrógeno, los motores de hidrógeno también propulsados por la NASA, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, por eso tenemos la parte de hidrógeno que en este caso correspondería a un determinado valor como estos que estamos viendo en pantalla para ver en este caso la cantidad existente en nuestro cuerpo, ¿okay? Otro elemento importante es el oxígeno. La saturación o presión de oxígeno en sangre que es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Seguidamente tenemos el PCO2, es la presión de dióxido de carbono, que va a ser un ácido, ¿bien? Es el resultado metabólico de las células. Por lo tanto, en la respiración celular respira oxígeno y el desecho metabólico celular sería el dióxido de carbono. Tenemos entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Seguidamente está el bicarbonato, HCO3, ¿no? Y es negativo. Este bicarbonato es muy importante porque, si se dan cuenta, siendo bicarbonato es antiácido, es un antiácido, ¿bien? Siendo un antiácido, como lo que ustedes toman cuando tienen una acidez estomacal, hidróxido de aluminio, bicarbonato, un antiácido prácticamente les quita la acidez estomacal. Entonces es de la misma forma, es un antiácido, ¿bien? Entonces ahí podemos ver en qué sentido se diferencia. El bicarbonato viene de la parte renal, ¿bien? En cambio, el dióxido de carbono y el oxígeno vienen de la parte pulmonar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces hay que determinar el pH, bien, se determina de acuerdo al equilibrio del bicarbonato con el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces a esta situación vamos a ver de que va a depender si es una afectación metabólica o es una afectación respiratoria, ¿bien? Si es en este caso una afectación metabólica, corresponderá a la parte renal, pero si es una afectación pulmonar, será respiratoria, ¿sí? Ante estos dos ya te mencioné, el bicarbonato es un elemento alcalínico y en cambio el dióxido de carbono es un elemento acidótico, ¿bien? Es ácido. Bueno, vamos a ver esta tabla para que puedas entender cómo es la distribución. Mirá, aquí encontramos el pH, ¿sí? El pH normal, sus valores, 7.35, 7.45. Y seguidamente encontramos el bicarbonato y el dióxido de carbono. El bicarbonato, como vemos, sus valores normales y el dióxido de carbono. ¿Bien? Estos entonces se van a estar moviendo para determinar qué, ¿sí? Mira, si en este caso el CO2 se mantiene estable y sin cambios, pero el bicarbonato ha disminuido por esta ligera variación de menor del bicarbonato y estabilidad del CO2, esto se considera una acidosis, ¿bien? Una acidosis. Entonces, ¿cómo se ve el pH? El pH se ve disminuido. Esto repercute. Nuevamente te repito que el dióxido de carbono es un ácido. Entonces, está en desventaja el bicarbonato, está en ventaja el dióxido de carbono, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasaría si en este caso el PCO2 está estable, pero aumenta el bicarbonato? Entonces, esto se volverá un procedimiento alcalínico. ¿Por qué? Porque aquí vemos que como está aumentado esta porción,
¿no? Hay demasiado bicarbonato, entonces supera la parte acidez, ¿sí? Entonces a esto lo neutraliza demasiadamente al ácido, por lo tanto se demuestra en alcalino el pH, ¿sí? Entonces ahí podemos ver estas características. Ahora, ¿qué tal si nosotros movemos el dióxido de carbono? Si yo muevo el dióxido de carbono, observar que lo vuelvo menos de su valor normal, vemos el bicarbonato se encuentra estable. Ante esta discrepancia o esta desigualdad, vemos que es más alcalínico. Entonces, vemos el pH que aumenta su valor de 7.45, 7.46, 50, etc. ¿Se entiende? Entonces aumenta. ¿Bien? Y si fuera lo contrario, vemos entonces el CO2 como en este caso está aumentado el dióxido de carbono, pero el bicarbonato se encuentra estable. Por tanto, esta diferencia a mayor dióxido de carbono correspondería a una acidosis. ¿Bien? Vemos entonces el pH que se encuentra ácido. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los elementos o las enfermedades o lo que vamos a ver en este caso? Esto, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver qué es. Si en este caso el pH disminuye, cuando disminuye, directamente sabemos que es una acidosis. Si el pH aumenta, vamos a determinar que es alcalosis. ¿Listo? Entonces, si tenemos un pH disminuido, ya sabemos que es una acidosis, pero si es respiratorio, como vemos acá, entonces este va a ser acidosis respiratoria, ¿sí? Como vemos aquí también, puede ser una acidosis también metabólica. ¿Por qué? Porque el bicarbonato ha disminuido su valor normal. En cambio, el CO2 ha aumentado también, entonces vemos que estas diferencias pueden producir una acidosis tanto respiratoria como metabólica. Lo mismo en este sentido, si tenemos una alcalosis, vemos el pH y tenemos que determinar cuál es el factor, ¿no? Vemos que un PCO2 ha disminuido su valor entre menor a 35 milímetros de mercurio, entonces se determina una alcalosis respiratoria. Pero si en este caso el bicarbonato ha aumentado, pues se determinará que es una alcalosis metabólica. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver la clasificación. Si no lo has entendido, vamos con el siguiente cuadro. Bien. Aquí tenemos las alteraciones en esta columna, el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato. Ahí vemos sus valores. Entonces, cada uno de estos vamos a determinar, ¿no? Dióxido de carbono, pulmón, bicarbonato, riñón. El pH, aquí tenemos hidrogeniones libres en sangre. Cuando decimos acidosis respiratoria, acidosis, la palabra acidosis ya se te tiene que venir a la cabeza que el pH está bajo. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un bicarbonato estable, ¿sí? Pero vemos que el dióxido de carbono está elevado. Esa elevación de dióxido de carbono por mayor de sus valores normales quiere decir que es el causante de la acidosis. Ahí consideramos acidosis respiratoria. Seguimos entonces con la alcalosis respiratoria. ¿Quién perturba? Bueno. Hola. Calor.